Hola amigos, en el día de hoy, gracias a la colaboración de mis compañeras Luisa Vitola y Paula Quintero, les enseñaré a usar el software Legend. Legend es un software de programación y secuenciación de la producción y los trabajos que pueden existir en los diferentes tipos de sistemas de producción dentro de una empresa. Cuenta con el siguiente menú de opciones, donde encontramos distintos tipos de sistemas como son una máquina en paralelo, flowchart, flexible flowchart, JotJot y flexible JotJot. Para el curso de producción nos interesa conocer cómo programar los trabajos en Legend para 4 tipos de sistema principalmente, que son una máquina en paralelo, flowchart y JotJot. Para ello analizaremos ahora cada uno de los sistemas, cómo se realizan en el software mediante la realización de ejemplos prácticos. No siendo más, comenzaremos entonces con la realización del ejemplo correspondiente a una máquina. El ejemplo es el siguiente. Para ello consideremos un problema que consiste en la programación de 5 trabajos a una máquina, donde los tiempos de proceso son determinísticos, es decir, se asume que no hay incertidumbre respecto a la duración de cada trabajo y que el patrón de llegada es estático. Todos los trabajos llegan simultáneamente y de manera previa al inicio de las operaciones. El ejemplo nos suministra la siguiente tabla, en donde observaremos en la primera columna los trabajos representados o denominados con letras en mayúsculas de la A a la E. En la segunda columna, el tiempo de proceso, que no son más que los tiempos que se demora cada una de las actividades o trabajos, y la fecha de entrega, que es la fecha en que se deben entregar cada uno de los trabajos. Resolveremos entonces nuestro ejercicio haciendo clic en el icono del programa y esperemos hasta que este cargue. Nos aparecerá entonces el siguiente menú de opciones, el cual ya les he hablado, y hacen clic en una máquina. Luego nos aparecerá un recuadro, el cual nos pide el número de trabajos, que serían 5 para el ejemplo. Nos aparecerá entonces otro recuadro que hace alusión al primer trabajo a programar. Así nos irán apareciendo uno a uno hasta completar los 5 trabajos programados. Cambiamos entonces el ID del trabajo con la letra A mayúscula, el tiempo de procesamiento a 10 y la fecha de entrega a 50. Damos clic en OK o presionamos la tecla Enter. Para el segundo trabajo no es necesario cambiar el ID del trabajo, dado que el programa ya estableció una secuencia. Cambiamos entonces solo el tiempo de procesamiento a 30 y la fecha de entrega a 45 y presionamos Enter. Vamos cambiando entonces así todos los valores hasta completar los 5 trabajos. Luego de ingresar todos los datos correspondientes a los trabajos, nos aparecerán estas 2 ventanas. La primera ventana hace referencia al número de máquinas programadas, que en este caso es 1. Nos aparecerá entonces esta opción de aquí, que es el estatus, es decir, si la máquina está activa o inactiva. Para cambiarlo, simplemente hacemos doble clic y nos aparecerá este recuadro. Luego, en esta parte de aquí de Starting Status, cambiamos el estatus de la máquina. Esta es muy útil cuando tenemos varias máquinas y queremos ver cómo sería la secuencia si una máquina se abriría. En esta otra ventana encontramos todos los trabajos programados. La primera columna hace referencia al peso o ponderaciones que tiene cada uno de los trabajos, la segunda a las reglas, la tercera a la fecha de entrega, la cuarta a los tiempos de procesamiento y por último la del estatus. Resolveremos entonces nuestro ejercicio haciendo clic en el icono del programa y esperando hasta que este cargue. Luego aparecerá el menú de opciones que ya les comenté y elegimos una máquina.
Luego nos aparecerá un recuadro, el cual nos pide ingresar el número de trabajos, que serían 5 para el ejemplo. Nos aparece entonces un cuadro que hace alusión al primer trabajo a programar. Cambiamos entonces el ID del trabajo por el correspondiente, que es la letra A mayúscula, tiempo de procesamiento, que es 10, y la fecha de entrega, que es 50. Hacemos clic en OK o presionamos la tecla Enter. Luego nos aparecerá el cuadro alusivo al segundo trabajo. Y así iremos ingresando uno por uno hasta terminar los 5 trabajos. Para este, como podrán observar, no es necesario ingresar el ID del trabajo, modificarlo, dado que el programa ya estableció una secuencia tomando el primer trabajo como inicial. Cambiamos entonces solo el tiempo de procesamiento a 30 y la fecha de entrega 45. Cambiamos uno a uno los datos para todos los trabajos hasta finalizar. Ya ingresando todos los datos, obtenemos las siguientes dos ventanas. La primera ventana hace alusión a las máquinas que programamos. En este caso es una sola. Este recuadro aquí es el estatus, es decir, si la máquina está activa o inactiva. Nos permite analizar las secuencias cuando son más de una máquina, para ver cómo afectaría si, por ejemplo, una máquina se daña por X o Y motivo, la programación de mis trabajos. Para cambiarlo simplemente hacemos doble clic y nos aparecerá este recuadro. Y en esta parte de aquí de Starting Status, lo que hacemos es cambiar pues el estatus de dicha máquina. En esta otra ventana nos aparecen entonces los trabajos programados. En la primera columna nos aparecen las ponderaciones o pesos que tienen cada uno de los trabajos. La segunda, las reglas. La tercera, la fecha de entrega. La cuarta, el tiempo de procesamiento. Y por último, el estatus, de si está activo o inactivo el trabajo. Luego vamos aquí en esta parte de Schedule y hacemos clic. Nos aparece entonces este menú de opciones. La primera es las reglas de priorización o reglas de despacho, es decir, aquellas reglas que tienen las empresas para organizar los trabajos que tienen para producir, los pedidos que tienen o priorizar de pronto clientes. La primera regla es la de ATS, que no es más que la regla del costo de tardanza aparente primero, que es una mezcla entre la MS y la WSPT. Si damos clic en esta, nos aparecerá un cuadro pidiéndonos ingresar las ponderaciones que tienen dos parámetros. En este caso, nuestro ejemplo no tiene ningún parámetro detectable, por ende, se puede dejar las ya predeterminadas. Y damos clic en OK. Nos aparece entonces nuestra solución mediante un diagrama de Gantt, el cual nos muestra cómo es el orden de nuestros trabajos. Comenzando por el trabajo D, para este ejemplo, con esta regla, y finalizando con el trabajo B. Probemos entonces con otra regla, la regla del EDD, o regla de fecha de entrega más próxima. Esta nos muestra o nos ordena nuestros trabajos teniendo en cuenta la fecha de entrega, donde iniciaría entonces nuestro trabajo D, dado que demora 22, mientras que nuestro trabajo con la fecha más tarde es el A con 50. La regla del MS es una variación de la regla del ED y no es más que una variación, como su nombre lo indica,
entre el que demora más, es decir, los trabajos que demoran más y los trabajos que demoran menos. En este caso, se programó comenzando por el segundo trabajo que demora menos, seguido por el que demora más tarde, el antepenúltimo. Y así sucesivamente hasta finalizar con el que demora mucho más tiempo, que es el A. La regla del FCFS es la del primero en entrar, primero en salir. Esta regla solo nos ordena nuestros trabajos en el mismo orden en que los ingresamos. La regla del LPT es la regla del tiempo de procesamiento más largo. Como pueden ver, nos ordenó desde el B, que es el trabajo que demora más, demora 30 en procesamiento, hasta el trabajo D, que es el último, que demora solo 5 de procesamiento. La regla SPT es todo lo contrario a la de LPT, es decir, el tiempo de procesamiento más corto, en el cual ya no sería nuestro trabajo iniciado por el B, sino iniciado por el trabajo D. Luego está nuestra regla de WSPT, que es el tiempo de ponderado más corto. Como pueden ver, es exactamente el mismo que SPT, dado que las ponderaciones para cada uno de nuestros trabajos son 1, ya que el ejercicio no dice lo contrario. Si las ponderaciones son distintas para cada uno de los trabajos, simplemente se cambian en esta ventana haciendo doble clic aquí y se cambian aquí donde dice Weight, ponderación. Por último está nuestra regla del CR o razón crítica, que es la razón entre el tiempo restante con el tiempo de trabajo necesario que queda. Los trabajos se programan según esta regla, haciendo que el índice vaya del menor índice hacia el mayor, es decir, que este crezca. Nuestra solución estaría dada entonces, comienza por el trabajo B y finaliza con el trabajo A. Esta opción de heurística no es más que un número de algoritmos específicos que incluyen una potente regla de búsqueda local que se puede utilizar para cualquier función objetivo. Esta parte aquí del log sirve para manejar entre las distintas ventanas que tenemos abiertas o listas que tenemos abiertas. En este caso hemos abierto todas las referentes a las reglas. Luego está Manual Entry, que es aquella ventana que nos permite, como su nombre lo indica, introducir manualmente cualquier programa arbitrario, de trabajo por trabajo, máquina a máquina. En esta ventana se puede especificar la secuencia de nuestros trabajos, también se puede especificar la secuencia de nuestras máquinas. Otra función importante es esta opción de tool o herramienta. Esta nos permite analizar las reglas de priorización que ya vimos. Por ejemplo, haciendo clic en objetivos, vemos una serie de parámetros, por ejemplo, max span, que es el tiempo de procesamiento, la máxima tardanza, el número de trabajos perdidos, el total de flujo de tiempo, el total de tardanza, total ponderado de flujo de tiempo y el total ponderado de tardanza. ¿Qué es esto? Eso nos permite analizar según estos criterios las reglas de priorización. Por ejemplo, cojamos max span. Damos clic en OK y nos muestra cómo sería el tiempo con referencia al tiempo de procesamiento la mejor regla. En este caso todas las reglas son iguales porque tienen todos los trabajos según la regla tienen el mismo tiempo de procesamiento. Ahora, si escogemos otro, como por ejemplo la máxima tardanza,
nos analiza que las reglas CR, EDD y MS son las mejores, ya que tienen menos tardanza, según este criterio. Así sucesivamente podemos escoger cualquiera o inclusive todos y observar cuál sería nuestra mejor regla. Para este caso, la regla que está más cercana hacia acá es la mejor regla, teniendo en cuenta todos los criterios, que sería la ATCS, es decir, la de costo aparente de tardanza primero. Luego de tener esto claro, resolvamos entonces otro ejemplo correspondiente entonces al maquinaje en paralelo. El ejemplo es el siguiente. La empresa X es una pequeña planta de moldeo en plástico por inyección. La empresa tiene 3 máquinas de moldeo idénticas y se requiere programar 15 trabajos. Los clientes requieren sus órdenes con urgencia, por lo cual se debe minimizar el tiempo total de todos los trabajos. Nos suministran la siguiente tabla donde se puede observar cada uno de los trabajos, es decir, los 15 trabajos y efectivamente el tiempo de procesamiento de cada uno de ellos. Para el ejercicio se requiere minimizar el tiempo de espera, que es equivalente a la minimización del tiempo de flujo, aplicando entonces el algoritmo de secuencia SPT. Arrancando de 0 trabajos asignados a las máquinas, el primer trabajo a programar se puede asignar a cualquier máquina, rompiendo las igualaciones arbitrariamente. El trabajo 1 se le asigna a la máquina 1 con un tiempo de procesamiento 1 y se asume la carga de trabajo para la máquina 1 hasta el momento. El segundo trabajo se le asigna a la máquina 2, H2-3, y el tercero a la máquina 3, H3-4. Se asigna el trabajo 4 a la máquina con menor carga de trabajo, o sea, la máquina 1. Se suma el tiempo de procesamiento del trabajo 4 a la carga que lleva la máquina 1, para un total de 7. Vamos entonces al programa. Damos aquí en nuevo. No guardamos ninguno de los datos y seleccionamos entonces máquinas en paralelo. Nos dice nuestro ejemplo que tenemos 3 máquinas y el número de trabajos son 15. Damos clic en OK y nos aparece la ventana de trabajos que ya conocemos. Ingresamos entonces el nombre de nuestros trabajos, que sería 1 con tiempo de procesamiento 1. Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio no nos dice fecha de entrega, así que se asume que todos los trabajos tienen la misma fecha de entrega. Por ende, no se modificará la fecha de entrega predeterminada. Para el trabajo 2, solo cambiamos el tiempo de procesamiento, que es 3, y dejamos la fecha predeterminada. Así vamos a ir cambiando uno a uno hasta terminar los 15 trabajos. Luego de ingresar los datos, tendríamos las 2 ventanas que ya les expliqué en el primer ejercicio, la de máquinas
donde si hacemos clic aquí en el más, aparecen cada una de las máquinas y su estatus, y la de los trabajos. Como el ejercicio nos dice que sigue la regla del SPT, vamos aquí a Schedule, Reglas, y escogemos SPT. Damos clic y nos aparecerá el siguiente diagrama, la siguiente solución. Como podemos observar, como es la regla del SPT, que les marca el tiempo de procesamiento más corto, se inicia programando cada una de las máquinas el tiempo de procesamiento más corto, que serían los 3 primeros, es decir, trabajo 1, 2 y 3, y se le asignan a la máquina 1, 2 y 3. Así se hace sucesivamente para cada máquina, teniendo prioridad de la máquina 1, seguida la máquina 2 y la máquina 3. Ahora pasamos al siguiente ejercicio de Flowchart. Se tiene la siguiente información para programar la producción de la empresa P. Nos suministran este cuadro, los cuales tenemos 5 trabajos y 4 centros de trabajo o 4 máquinas. Los tiempos de procesamiento están dados por P y J, donde I es el trabajo y J es la máquina. Vamos entonces a nuestro programa y abrimos uno nuevo. Escogemos Flowchart, damos clic en OK, nos aparecen el número de centros de trabajo, que en este caso son 4, y el número de trabajos, que son 5. Damos clic en OK, nos aparecen el ID de las máquinas o work centers, es decir, sitios de trabajo, y colocamos los nombres correspondientes. IJ para el primero, damos OK, y 2J, y 3J, y 4J. Luego nos aparecen ya ahora sí los trabajos a ingresar. Nos dicen que son 5 trabajos. El tiempo de procesamiento lo iremos cambiando haciendo clic aquí en Edit Route, el cual nos mostrará entonces el tiempo de procesamiento que va a durar en cada centro de trabajo. Para el primero son 5, 4, 7 y 8. Damos clic en OK. La fecha de entrega no nos las especifican en el ejercicio, por ende se deja la predeterminada, la cual va a ser igual para todos los trabajos. Damos clic en OK. Cambiamos el tiempo de procesamiento haciendo clic aquí. Vamos digitalizando todo esto lo vamos a hacer para los centros de trabajo y para todos los trabajos. Luego de terminar de ingresarlos, tenemos las 2 ventanas ya mencionadas. Aquí nos aparecen todos los centros de trabajo con su respectivo estatus. Acá también nos aparece cada uno de los trabajos con el tiempo de procesamiento. Si damos clic aquí, pues nos aparece esta
parte donde vemos el tiempo de procesamiento que se dura en cada uno de los centros de trabajo y el estatus. Para este caso, pues no nos dicen qué regla de priorización existe, así que podríamos probar con todas las reglas y ver cuál sería la mejor. Este sería con la regla del ATS-CS, la cual pues no nos dice qué parámetros tiene y en el ejercicio no se ve tampoco, por ende se dejan los predeterminados como ya se explicó. Probemos entonces con la regla de la fecha de entrega más próxima, la cual va a ser exactamente lo mismo ya que tienen la misma fecha de entrega. Es decir, en realidad no existe como tal un criterio porque tienen la misma fecha de entrega. Así que se programan en el orden en que se ingresaron. Tenemos entonces la DMS, que sucedería algo muy parecido, simplemente con pequeñas variaciones que hace él arbitrariamente, ya que la fecha de entrega es la misma. La de primero en entrar y primero en salir, que nos mostraría pues el orden en que se ingresaron. La regla de LPT, que como ya se había explicado, es el tiempo de procesamiento más largo, que comienza efectivamente con el 4. Acá se tienen dos criterios muy importantes. Como ambas de las dos últimos trabajos tienen exactamente el mismo tiempo de procesamiento, se escogió el que primero se ingresó para que sea el primero que inicie, pese a que también el trabajo 5 tiene el mismo tiempo de procesamiento, pero como pueden ver, comienza primero con el 4 y luego con el 5 y así sucesivamente hasta terminar con el 3, que es el que tiene menor tiempo de procesamiento. La regla del tiempo de procesamiento más corto hace exactamente lo mismo. Programa, como pueden ver, de último el 5, ya que es el último que se ingresó, y el 4 de antepenúltimo. Tomemos entonces la de WSPT, que es el tiempo de ponderado más corto, que es exactamente lo mismo que la SPT. Y por último, la regla de la razón crítica. Listo. Luego de tener esto, hagamos como en el primer ejemplo y vámonos a herramientas para escoger cuál sería la mejor. Damos en objetivos. Si tomamos como criterio todos, nos dará que la mejor regla es la de EDD, fecha más próxima. Pero como sabemos que esta como tal no tiene un criterio o no es el mejor criterio, dado que todas tienen la misma fecha de entrega, podemos escoger el siguiente, que sería SPT, que es el tiempo de procesamiento más corto. También podríamos escoger de máxima tardanza o el total de tardanza, que creo que nos daría una mejor. Bueno, en el tiempo de tardanza nos dice que la ED y la primero en entrar, primero en salir. Pero ya sabemos cuál es el problema que existe con la regla EDD. Ahora pasemos entonces al siguiente ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Se tienen las siguientes tareas a programar en un taller de producción. Nota: A/5 significa que el trabajo se programa en la máquina A y dura 5 minutos de tiempo. Nos muestran entonces el siguiente cuadro donde vemos el número de trabajos, que son 3, y las operaciones que se realizan en dos máquinas, A y B. Vamos entonces al programa, damos en nuevo, damos no en todas las opciones y escogemos Just Show. El número de docentes es 2 y el número de trabajo son 3. Damos OK.
El primer word center es A mayúscula y el segundo es B. Para el trabajo 1, el tiempo de procesamiento lo cambiamos aquí en EdiRU. En la máquina A demora 4 y en la máquina B 2 minutos. Damos OK. La fecha de entrega, como no se especifica en el ejercicio, se dejará la predeterminada. Hay que tener en cuenta que como en el ejercicio pasado, la fecha de entrega va a ser igual para todos los trabajos. Damos clic en OK. Pasamos al segundo, editamos el tiempo de procesamiento, 3 y 1, OK. Nos aparecerán entonces las dos ventanas que ya son muy conocidas para nosotros, donde aparecen las dos máquinas y los 3 trabajos. Si damos clic aquí en el más, nos aparecerá el tiempo de procesamiento que se demora en cada una de las máquinas, así como su estatus. Como no nos dicen que regla de priorización se cuenta, vamos a probar con todas las reglas, de tal manera que al final podamos elegir cuál sería la mejor. Primero comencemos en orden con la ATCS. Igual que en los ejemplos anteriores, se deja el predeterminado y se da OK. Luego con el EDD, el cual lo que hace es ordenarlo por el orden en que se ingresaron, dado que el tiempo de procesamiento es el mismo. El MS, que es la variación de la fecha de más próxima. Luego, primero entrar, primero en salir, que es el orden en que fueron ingresados. El LPT, que es el tiempo de procesamiento más largo. Como se puede ver, la manera en que lo ordenaron fue desde el 3, que es el que se demora más, luego 1 y finalmente el 2. El tiempo de procesamiento más corto, WSPT, que es el tiempo de procesamiento ponderado más corto, que es exactamente el mismo que el SPT, y por último la razón crítica. Luego analizamos mediante la función objetivos, dado en la opción de herramientas, y seleccionamos, por ejemplo, la máxima tardanza. Y pues vemos que la máxima tardanza para todos es lo mismo. Entonces, como tal, bajo este criterio no se podría elegir una mejor. Si tomamos estas dos para ver qué pasa, vemos que solo seleccionó el ATS, el MS y la WSPT, mientras que la otra las obvió. Pese a esto, si seleccionamos todas, nos daremos cuenta que no hay una clara diferencia entre las reglas de uno y otro, dado que básicamente todas las reglas en este ejercicio, al ser de pronto muy corto o tener pocas máquinas o por otras razones, en realidad no hay una regla como tal que supere en expectativas a la otra. Si se dan cuenta, Lekin es un software muy útil para estudiar e identificar mejoras o problemas en la secuencia de trabajos en un sistema de producción, así como identificar también qué regla de priorización es mejor según el sistema de producción que tengo. Para nosotros como ingenieros es muy útil como herramienta de estudio y también para aplicarlo a nuestras empresas. No siendo más, muchas gracias por ver.